Este cuarto panel está titulado Economía, medidas para mejorar la competitividad y estrategias de productividad. Voy a estar moderándolo también y contaremos con la presentación y la participación de también destacados exministros de Estado. Durante el día hemos escuchado hablar mucho de productividad, cuando hemos hablado de gasto público, cuando hemos hablado de la necesidad de incrementar los ingresos del Estado, y para consolidar el crecimiento económico es indispensable trabajar en estrategias para el impulso de la competitividad y también la productividad del país a todos los niveles de empresas, con miras hacia el mediano y a largo plazo. El Ministerio de Economía y Finanzas en el 2019 publicó la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que establece una ruta para consolidar el crecimiento, generar mejores servicios públicos, para reducir la pobreza, aumentar los ingresos e incrementar sostenidamente el bienestar de los peruanos. El gobierno cuenta además con un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que prioriza 52 proyectos por más de 114.000 millones de soles. Y vamos a, en este panel, analizar un poco las recomendaciones sobre cómo seguir avanzando en el desarrollo de la infraestructura y también cómo mejorar la competitividad y enfrentar la informalidad. Nuestros panelistas serán Mercedes Araos, licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico, con maestría y estudios doctorales en Economía en la Universidad de Miami. Fue la primera mujer nombrada como ministra de Economía y Finanzas entre el 2009 y el 2010. También ha sido presidenta del Consejo de Ministros, ministra de Comercio Exterior y Turismo y ministra de la Producción. Piero Gessi también participa en este panel. Él es socio fundador de hacerperú.pe, entidad encargada de la difusión y discusión de políticas públicas. Él tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley y ha sido ministro de la Producción del Perú entre el 2014 y el 2016. También nos acompaña Fernando Zavala, actualmente él es CEO de Intercorp y vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad. Ha sido presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Economía y Finanzas en 2 ocasiones, entre el 2005 y el 2006, y luego entre el 2017 y unos meses en el 2017. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por regalarnos su tiempo esta tarde. Buenas tardes, Mercedes. Antes de entrar a los temas de productividad y competitividad, yo quería un poco enfrentar al elefante en la habitación, ¿no? A el tema de la informalidad. La pandemia nos ha mostrado durante el año pasado que una gran parte de los peruanos no existe para el Estado peruano y que el Estado peruano al mismo tiempo no existe para ellos. Quería yo hacer una pregunta a todos los miembros del panel respecto a qué se ha logrado hacer hasta ahora en temas de informalidad o qué esfuerzos se han hecho para incrementar la formalidad en el Perú y cuáles serían los caminos que podríamos tomar en el futuro para asegurar que lo que vimos el año pasado no vuelva a suceder. Sabemos ya qué funciona y qué no, tenemos benchmarks, análisis, diagnósticos respecto a la informalidad en el Perú, o todavía seguimos en pañales respecto a este tema. Y quería empezar con Fernando Zavala. Fernando, ¿qué se ha hecho y qué se debe hacer en materia de informalidad? Bueno, primero que nada, gracias a la invitación del ministro Waldo Mendoza. Linda oportunidad de estar aquí y compartir con otros ministros. Hola Meche, hola Piero. Y nada, también nombrar y felicitar y agradecer a todos esos funcionarios públicos del Ministerio de Economía que han trabajado tanto estos últimos años para lograr lo que hemos logrado en materia económica. La informalidad sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestra economía, y además en los últimos meses, justamente por la pandemia, hemos visto que ha impactado aún más, y que justamente ese equilibrio tan básico que tenemos entre empresas formales e informales se ha profundizado. Entonces, la pandemia, ¿qué nos ha traído? Oye, la necesidad de tener un Estado más cerca al ciudadano, que lo proteja y provea servicios de calidad, y hemos visto que no lo hemos tenido. Y también esa pandemia nos ha traído una contracción histórica del PBI, y hemos perdido 2 millones de puestos de trabajo, y eso también ha generado una mayor informalidad. Ahora, han habido cosas interesantes que se han hecho,
sobre todo en la pandemia, hubo, por ejemplo, el subsidio a la planilla, vimos que hubieron el mecanismo de suspensión perfecta, que también funcionó, el bono independiente. Entonces, esos fueron paliativos, pero creo que no encontramos las medidas adecuadas para luchar contra la informalidad. Y aquí he estado escuchando algunas presentaciones durante el día y coincido con algunas que esto se tiene que, digamos, enfrentar de una forma integral, ¿no? Tiene que haber un sistema tributario que promueva, digamos, la formalidad. Tenemos que ver también que existe un sistema laboral que fomente la formalidad y también hacer, digamos, promover y facilitar a las empresas que sean formales. Y yo quiero hacer algunas propuestas muy, muy concretas a un grupo de empresas que para mí parece fundamental, que es la pequeña empresa. Yo considero que todavía la microempresa, digamos, de 1 a 10 trabajadores, no tienen ese volumen, esa capacidad mínima para producir y absorber los costos. Creo que la pequeña empresa de 10 a 100 trabajadores es el segmento donde tenemos que priorizar las medidas de política económica, ¿no? Y ahí algunas ideas. Hacer más progresivo el impuesto a la renta para las empresas pequeñas, ¿no? Esto va a contribuir a que no promovamos, como lo hemos hecho en algunos años antes, la enanización empresarial. Todos quieren ser más chiquitos. Oye, busquemos que sea de una forma progresiva. Y eso es fundamental para que las empresas puedan ir creciendo poco a poco. El segundo tema, tenemos que modernizar el régimen laboral de la pequeña empresa y sobre todo para las nuevas contrataciones. Por ejemplo, incorporar el CIS en el paquete de la formalidad. Eso sería una propuesta que venimos promoviendo desde el Consejo de Competitividad de hace varios años, ¿no? El CIS tiene que entrar en el paquete de la formalidad y eso haría, digamos, que exista incentivos para que las empresas, las pequeñas sobre todo, sean más formales. El tercer tema es, tenemos que hacerle la vida fácil a las empresas para que se puedan formalizar. Por ejemplo, para que simplemente puedan aperturar sus negocios, ¿no? Entonces, esa ventanilla única que siempre hemos hablado, bueno, tenemos que hacerla realidad. Hoy día tienes que ir a la notaría, tienes que ir a la SUNAT, tienes que ir a la SUNAT, tienes que ir a las municipalidades. Oye, tenemos que realmente facilitarle la vida a las pequeñas empresas para que entren en la modernidad. Y también hay un punto importante que tiene que ver con el rol del sector privado, ¿no? Las medianas y las empresas grandes tienen que ayudar, tienen que trabajar de la mano con las pequeñas para incorporarlas en ese, lo que yo le llamo un círculo virtuoso de la formalidad. Por ahí van algunas propuestas, Alejandra, que creo va a ser importante que discutamos. Exactamente, vamos a hablar sobre el tema del rol del sector privado y también, no sé si nos alcanzará el tiempo para entrar a temas de reforma laboral, pero sabemos que ese tipo de reformas requieren capital político y, como comentaba Carolina en el panel anterior, Carolina Trivelli, no hay muy claro el horizonte respecto a si va a existir esa estabilidad política para poder aplicar reformas. Mercedes, desde tu punto de vista y desde tu experiencia en el Ejecutivo, ¿qué se ha hecho bien en temas de combate a la informalidad o de promoción de la formalidad para verlo desde un punto de vista más positivo? Y qué, además de un poco de las estrategias que nos compartía Fernando, ¿qué otras cosas se pueden hacer para asegurar que más peruanos participen del aporte a la economía y también de los beneficios de la misma? Bien, yo diría varias cositas se han hecho, o sea, no es que no se han hecho, es más, yo creo que en los últimos 20 años el crecimiento económico insertó a las poblaciones a una dinámica económica nueva. Efectivamente, por ejemplo, los tratados de libre comercio llevaron a muchas empresas a formalizarse. Pequeñas empresas que comenzaron a aprovechar los tratados, estar en las cadenas de valor domésticas y extranjeras, ¿no? Pero como bien ha dicho Fernando, el problema es el enanismo que nos dan las regulaciones. La regulación te obliga prácticamente a quedarte micro o pequeña y no crecer, porque ya si eres mediana ya comienzan los problemas realmente. Encarecerse, hacerse muy cara la formalidad. En la época que estaba en el Congreso estuvimos trabajando tanto con la Cámara de Comercio de Lima como con el Consejo Privado de Competitividad, con un colega de la oposición en ese momento, que era el fujimorismo, con Miki Torres, armando un proyecto de ley justamente para entrar en un modelo de insertar a los informales, ya olvidarnos de la flexibilidad laboral. Ya ese tema era tan complicado que no tiene el capital político, como bien lo has dicho, pero sí meternos en una agenda, y lo estamos trabajando con el MEF también,
en una agenda de formalización que incluyera darle facilidades para el pago, incluyendo el CIS, al todo el sistema de seguridad social. Eso implicaba salud, CIS, que fueran como caminos que caminaran juntos, y también el tema de las pensiones, ¿no? Porque el tema pensionario, que no está bien estructurado, requiere estar incorporado, ¿no? Teníamos información de SUNAT, que es una buena fuente para información de las planillas, etcétera, para ayudar en el crecimiento de las pymes. Pero ojo, estamos mirando siempre esto como las pymes, que son empresas que están más en servicios o en manufactura. Pero el grueso de la informalidad y el grueso del problema de baja productividad laboral está en el ámbito rural. Si vemos las cifras, la proporción de gente que está en el ámbito del empleo informal es rural, es más o menos el 95-96%. Y para ellos no tenemos una agenda, porque es una agenda totalmente diferente. ¿Qué estamos haciendo con ese sector? ¿Cómo los insertamos en el ámbito económico con mayor claridad? Ellos son lo que llamamos la economía o la agricultura familiar, por ejemplo. Mucha de la gente que salió de Lima, ¿se acuerdan los migrantes iniciales que tuvimos de Lima hacia las regiones? Y de las otras ciudades hacia las regiones, eran estos trabajadores que normalmente están como trabajadores rurales no remunerados, es decir, entran al ámbito familiar a producir y a consumir en la familia, dentro del ámbito familiar. ¿Cómo aumentamos su productividad si no le damos las herramientas para su desarrollo? Tenemos que hacer una mirada enfocada en ellos, en que puedan, primero, insertarse en el mercado, dos, que tengan capacidades técnicas, hoy día no las tienen. Un pequeño cambio, por ejemplo, en el ámbito de cómo manejan el agua, con pequeños modelos de irrigación, lo que llamamos los programas de acoplamiento de agua, la cosecha de agua, tener programas que lo ayuden a insertarse otra vez y que no estén agotados fuera de la cadena de valor, y no los aprovechen algunos comercializadores que les hagan toda la renta. Entonces yo creo que ahí podemos trabajar fuertemente para tener un ejercicio para sacar a esas personas de la informalidad y traerlas al ámbito formal y con mayores ingresos, ¿no? Gracias, Mercedes. Y le traslado un poco la pregunta también a Piero Gessi. Hemos hablado hasta el momento un poco de las trabas de la formalidad y los costos de la formalidad, pero hemos visto también algunos estudios que muestran que otra de las razones de la informalidad es el poco atractivo de la formalidad, ¿no? Que no se considera que haya un beneficio tangible para un agente económico de entrar a la formalidad, y más bien se percibe como un espacio de riesgo. Desde tu punto de vista, Piero, un poco te pediría que analicemos un poco por dónde ha ido hasta ahora la estrategia gubernamental en esta materia, y qué otras cosas podríamos estar empezando a hacer, y en qué otros sectores empezar a mirar como espacios donde podríamos empezar a promover la formalización. Muchas gracias, Alejandra. Antes que nada, agradecer al ministro Mendoza por la invitación. Voy a tener unas ideas tal vez complementarias a lo que han venido esbozando Meche y Fernando. Creo que lo primero es importante entender que la informalidad en general, tenemos que definirla más productivamente y menos nominal, legalmente. Nuestro Estado muchas veces tiende a pensar que una empresa, una MIPE es formal porque está en una lista, en un registro, ¿no? Pero tiene todo el comportamiento de la informalidad, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto, que era una pregunta en el panel anterior y que también lo ha mencionado brevemente Meche, es una definición válida de informalidad es ser capaz de insertarse en cadenas de valor modernas, dinámicas, pueden ser domésticas o exportadoras. Las cadenas de valor te requieren ciertos estándares laborales, éticos, de calidad, de seguridad, etc. Y muchas MIPE en realidad no pueden cumplir dichos estándares, ¿no? Entonces, no es un tema únicamente de trámites o de simplificación, que claramente puede ser parte de la solución, pero no es únicamente ello. Muchas MIPE no pueden cumplir esos estándares mínimamente razonables, ¿no? Y una de las razones es porque cumplir los estándares normalmente tiene efecto en
digamos, necesita costos, necesita hacer inversiones, son costosas, adquirir conocimiento. Es muy difícil para una empresa informal insertarse en estas cadenas de valor más dinámicas, formales, ¿no? Y la decisión más razonable para una empresa MIPE, pequeña o micro, en general es mantenerse en la informalidad. Lo que hemos visto en la observación que hemos hecho tanto en el mundo rural como en el mundo urbano es que enfrentan lo que hemos llamado con el profesor Seibel la valla de la calidad. Es difícil para ellos insertarse en la formalidad y la solución más razonable es la diversificación en la informalidad. Lo que tenemos, y claramente en el campo, es ¿no? Empresas dedicadas a la agricultura familiar, que hacen algo de ganadería, van a trabajar a la ciudad en construcción, algo en mototaxi, se pueden venir a la costa a hacer la agroexportación. Entonces, la canasta de la economía, de la familia termina siendo muy diversificada, pero todo dentro de la informalidad. No dan ese salto hacia la inserción de cadenas de valor porque el mercado falla, porque simplemente no es porque sean incapaces. Eso es muy importante, no es que no puedan aprender. Muchas MIPE podrían llegar a esos estándares, pero no lo van a hacer por sí solas. Y ahí es que viene el rol de la política pública. El problema es que el Estado muchas veces no ayuda. Por un lado, pone normas que no reflejan digamos, la realidad productiva de las MIPE. Segundo, castiga cuando se formalizan. Hay una supervisión mucho más agresiva con las empresas formales. No acompaña el proceso de formalización. Tiene regímenes tributarios que fomentan el enanismo, como se dice comúnmente, pero en general es un Estado que lo que debería hacer es bajar al nivel de la realidad productiva de las MIPE y ayudarlas y acompañarlas a llegar a los estándares progresivos de la formalidad. En términos de propuestas, yo tengo 4 ideas que podrían ser útiles para ayudar a lo que creo que es indispensable para formalizarse, una transformación productiva de las empresas, ¿no? La primera tiene que ver con, no les sorprenderá, políticas de desarrollo productivo, de transformación productiva para las MIPE, ¿no? Acá tenemos que entender que la unidad económica más relevante no es solo la empresa, sino el clúster, ¿no? Es el ecosistema alrededor de la MIPE. Y ahí tenemos que ver, ¿no?, cuáles son los actores alrededor del ecosistema y poner al centro a la MIPE para que se formalice. Cuáles son los bienes públicos que tiene que traer el Estado, qué tipo de normativa tiene que mejorar, qué tipo de infraestructura, qué tipo de acompañamiento, transferencia tecnológica. En el caso del mundo rural es clarísimo, tienes a muchísimas MIPE rurales que están en la agricultura de pan llevar, de subsistencia, o que generan ciertos exentos, pero que podrían insertarse con apoyo de subsidio de riesgo tecnificado, transferencia tecnológica, con apoyo de una empresa tractora a cadenas de valor modernas, dinámicas, agroexportadoras, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo importante que tiene que hacer el Estado, pero tiene que ser bajar para ayudar para que logren formalizarles. No es decir, creo que el error que muchas veces hace el Estado es dejarlos ahí y acentuar el dualismo productivo, es decir, pobrecitos. No, no es pobrecitos, es ayudarlos a ser mejor para poder lograr los estándares de productividad y competitividad que requieren. Hemos visto, digamos, solamente por el crecimiento en los últimos años en la agroexportación, mucha inserción de pequeños productores de la sierra en cadenas exportadoras, pero se podría hacer muchísimo más con una política mucho más activa y deliberada, ¿no? Obviamente esto tiene que ser complementado con otras cosas transversales. Me parece que el tema del financiamiento, como mencionó Carolina digamos, en la sesión pasada, es fundamental. Tenemos que hacer que funcione, pero dado que hay una inserción acá en el valor, temas como garantías públicas pueden ayudar a la inserción de pequeños productores, ¿no? Un tercer tema, y creo que es fundamental para la informalidad, que a veces no siempre se resalta, es, en realidad, hay un grupo, así como hay un grupo de empresas, y creo que es sustancial, que tiene el potencial para insertarse en cadenas de valor dinámica y que con el apoyo suficiente lo podrían lograr y tienen un tremendo impacto potencial en el desarrollo. Hay otro grupo que en realidad es de subsistencia residual, es el resultado del poco empleo. Entonces, el segundo o tercer tipo de política importante acá creo que ser digamos, política de desarrollo productivo que faciliten el crecimiento de empresas medianas y grandes para que funcione de 2 maneras para reducir la informalidad. Por un lado, directamente o indirectamente generen empleo formal, empresas medianas, modernas, grandes,
y atraiga a ese grupo que está actualmente autoempleado ante la falta de oportunidades laborales, ¿no? Y segundo, lo que es fundamental es para que estas empresas medianas, grandes, funcionen como tractoras, ¿no? En cadenas de valor formales. Y eso es fundamental, es importantísimo. ¿Cuánto puede ayudar la combinación de la empresa mediana, grande, las MIPE, potenciales proveedores, con un Estado que reduce los costos de articulación de esas cadenas de valor? Y por último, creo que es importante reconocer que mucho el empleo informal es empresas formales. También la informalidad va a requerir mejor supervisión, fiscalización laboral. No es el tema más importante, pero creo que es fundamental. No he mencionado la reforma laboral porque creo, como todos estamos bastante de acuerdo, sería muy importante, bien hecha y bien pensada. No es la bala de plata, pero un componente de la formalización podría ser una reforma laboral, pero políticamente, pues en un país como el Perú en la actualidad es absolutamente inviable, ¿no? Gracias, Piero. Y un poco quería ver la percepción de Fernando respecto a, hemos coincidido un poco de la poca viabilidad, o somos un poco pesimistas respecto a la viabilidad de cambios fundamentales en temas de costos laborales, y etcétera. Pero en materia de promoción de competitividad y productividad, existe este plan nacional elaborado por el MEF en el año pasado, que claro, el anteaño pasado, perdón, como para muchos del 2020, a veces nos olvidamos de su existencia. Se dio en el 2019 y se ha quedado un poco en stand-by por las claras necesidades y urgencias que generó la pandemia de COVID-19. ¿Crees que sí existe espacio para encontrar consensos respecto a cómo promover la competitividad, cómo tener empresas más productivas, cómo tener estas mejores y más amplias cadenas de valor que permitan asegurar que existan nuevos motores para la economía y no tener, como comentaba el ministro de Economía, Waldo Mendoza, hoy por la mañana, estos dos motores bastante desarrollados, la minería y la agroindustria, pero con el resto de motores un poco haciendo agua? Mira, Alejandra, lo que ha pasado también en los últimos años es que lamentablemente por los temas políticos, por enfrentamientos de un lado con el otro, hemos estado un poco distraídos. Y la verdad que sí hay buenos planes, ¿no? Tú analizas el plan de competitividad que sacó el MEF, analizas el plan de infraestructura que se sacó en los últimos años. Oye, tenemos ahí el derrotero, tenemos cuál es el objetivo, digamos, que tenemos que seguir. Lo que hay que asegurarnos es de seguir el plan, ¿no? Digamos, los diagnósticos existen, seguramente el gobierno va a hacer algunos ajustes en algunos temas, pero te diría que la mayoría de temas donde tenemos que trabajar ya está diseñado y hay una buena ruta. Ahora, ¿qué hacemos para que se implemente, no? Y uno primero, tenemos que seguir contando con un MEF, con una institucionalidad que se mantenga sólida. Es decir, que lidere esos esfuerzos de implementación, ¿no? Y tenemos que también defender al MEF, porque muchas veces se le ataca desde el Congreso, etcétera, y le quita, digamos, capacidad de acción y lo distrae. Entonces, tenemos que asegurar, digamos, que el MEF sigue tomando las riendas de la competitividad y sigue convocando al sector privado. Eso también nos hemos olvidado. Este es un trabajo que no solo lo puede hacer el público. Entonces, tenemos que convocar al sector privado. Y el MEF también tiene que hacer es convocar al resto de instituciones. Ahora, hay muchos ejemplos donde realmente se ha trabajado bien. Por ejemplo, Marco Nacional de Cualificaciones, cómo tener una mejor educación técnica. Oye, el MEF junto al privado, junto al Minedu, junto al Ministerio de Trabajo, y realmente hacen un trabajo súper interesante. Entonces, creo que hay que enfocarnos en que ya tenemos muy buenos diagnósticos, tenemos planes, ahora hay que asegurarnos de una continuidad para poder ejecutar. Hay estas cifras terribles, ¿no? Cambios en los directores generales de salud, de transporte, duran 7 meses, 8 meses, 10 meses. Es como que cambias al gerente general de una empresa a los 10 meses. Obviamente, esa empresa no le va a ir tan bien como antes. Entonces, tenemos que darle continuidad a esos funcionarios públicos. Una de las propuestas justamente que hicimos en el Consejo Privado de Competitividad es, oye, darles un marco general para una cierta estabilidad a los directores generales que son realmente los que hacen la diferencia en el sector público. Y otro de los temas que parece simple, pero hay que hacerlo, es también darle transparencia a cómo estamos avanzando en los planes de competitividad. Oye, tenían un buen sistema en el MEF de
seguimiento de los detalles de dónde está avanzando, dónde se ha entrampado. Eso también lo hemos hecho en el Consejo Privado y hay que dar visibilidad y hay que hacer también, como dijo Meche, ella cuando estuvo en el Congreso creó una comisión justamente desde el Congreso para promover competitividad y había un buen enlace ahí con el Ministerio de Economía. Tenemos que hacer entender al Congreso que tiene que acompañar estos esfuerzos y no tiene que ser un freno. Y ahí, Mercedes, yo quería ver un poco tu punto de vista. En el panel anterior hablábamos también no solo de continuidad de las políticas públicas y continuidad de los funcionarios en los puestos, sino también de establecer de repente prioridades transversales a los ministerios y que podamos salir un poco de este entrampamiento en el que estamos, en que cada ministerio un poco se maneja en compartimientos estancos e incluso en algunas situaciones compiten entre ellos en lugar de colaborar. ¿Se pueden establecer estrategias más transversales en materia de competitividad, de productividad, de desarrollo de infraestructura y de cierre de brechas de infraestructura? Y en materia de descentralización, ¿qué ajustes crees que se pueden hacer? Se está planteando la descentralización del MEF, eso fue también analizado en un panel anterior. ¿Qué ajustes crees que se podría hacer al modelo que hemos utilizado para descentralizar, para asegurar que mejore la ejecución del gasto y que también el Estado pueda estar un poco más cerca de esos agentes económicos al que el Estado muchas veces no escucha y no sabe cómo acompañar de la mano, como comentaba Piero? Bien, entendiendo que somos un país unitario, porque creo que por ahí debemos partir, ¿no? No somos un país federal, tenemos que comenzar a trabajar las políticas públicas con cierto orden. Nosotros desde la PCM, que creo que tiene que cumplir un rol muy fuerte de centro de gobierno, no solamente ser el que resuelve conflictos, como se le ha visto muchas veces, sino más bien ser un gran centro de gobierno que permita articular con una capacidad de planeamiento fuerte. O sea, perdimos esa capacidad de planeamiento en los 90, el CEPLAN existe, pero no le hemos dado el lugar y el espacio para poder mirar a largo plazo y hacer políticas públicas que nos permitan bajar. Con cada gobierno, con cada gobierno viene con su propio plan de gobierno. Ese plan de gobierno tiene que articularse con las políticas de Estado que ya están definidas en gran medida con el Acuerdo Nacional, por el Acuerdo Nacional, pero ir bajando, ¿no? A políticas nacionales, a políticas regionales, a políticas en el territorio, porque tenemos que trabajar en los territorios de acuerdo a sus necesidades y a sus realidades. Bien lo dijo Piero, o sea, no podemos estar actuando como si pensáramos desde la perspectiva desde arriba y no mirar quién es el actor al que queremos beneficiar. Si es a la pequeña empresa agrícola o a la pequeña empresa urbana, qué conexiones tienen entre ellas, cómo las articulamos a una cadena de valor. Y es desde ahí que comenzamos a hacer un planeamiento articulado. Yo quiero agradecer a Waldo por habernos invitado, porque se me pasó más temprano, y al MEF, y al MEF en particular, darle ese sentido de un eje articulador a través del presupuesto de la República. Es una herramienta fuerte que tiene el MEF, pero no puede decirse, oye, el MEF está actuando separado del acto de la gestión integral del gobierno. Tiene que ser un articulador también a través de ese presupuesto. Yo creo firmemente que el MEF tiene y ha tenido herramientas como el Invierte PE, que pueden ser herramientas que pueden ayudar a facilitar la inversión pública, porque tenemos que hacer una inversión pública, no solamente la que nos demandan día a día, porque los gobiernos locales y regionales y los ministerios van demandando siempre una nueva obra, porque siempre hay algo más que hacer, siempre mirando para qué y por qué. Yo creo que hay que articular bien ese trabajo para que se pueda hacer posible que lo que hoy día llamamos una descentralización fallida se vuelva realmente en una acción de articulación. Cuando estábamos en la PCM, con los gobiernos regionales estábamos repensando a través de los GORES cómo articular mejor, ya dejarnos de tener 24 regiones demandantes de recursos, hacer más bien 24 regiones que podrían unirse en mancomunidades para generar obras públicas, por ejemplo, que tuvieran un sentido regional mancomunado, no solamente para el pequeño espacio en el que están, sino en una mancomunidad. Por ejemplo, que creo que se vuelve súper valioso. Darle responsabilidades que asuman ciertos
responsabilidades públicas, pero no podemos decir pues que descentralizamos el MEF, porque el MEF tiene que, si bien entender la realidad regional, tiene que estar más cercano y comprender las necesidades, pero tiene que ver que está mirando el todo para poder asignar los recursos. O sea, no podemos plantear un MEF que no está cercano, que no asuma esa responsabilidad de mirar el bosque, ¿no? Porque si no eso sería peligroso, ¿no? Pero sí creo que tenemos que mirar el tema económico de otra manera. La mirada que nos planteaba hace un rato Piero es correcta, porque creo que es la mirada de mirar alrededor de los actores económicos y sus necesidades, porque si estamos actuando desde la mirada de un sector, no sé, Ministerio de Trabajo, que mira, ay, pero ¿y si me comienzo a generar un problema porque ahora le estoy dando la suspensión perfecta a una empresa y resulta que no funciona? Yo tengo que tener, oye, conoce la realidad de tu administrado, es ahí donde tienes que mirar. Si no te vuelves simplemente en una herramienta de parálisis, y yo creo que el Estado no puede ser un Estado que paralice las acciones. Nosotros tenemos que dar los bienes públicos que requiere y los servicios públicos que requiere la población, ¿no? Y ahí, Piero, quería trasladarte también porque me interesaba escuchar tu posición respecto a los planes que tenemos, ¿no? ¿Consideras que están lo suficientemente bien diseñados, suficientemente bien aterrizados, que son un buen punto de partida, o que más bien se necesita hacer un mayor trabajo sobre los mismos para lograr que estos planes en blanco y negro, en hojas bond, en algún lado, en alguna versión digital, se trasladen directamente a la realidad y permitan esos efectos en incremento de la competitividad, de la productividad y por lo tanto de los ingresos y de la calidad del empleo? Yo creo, Alejandra, yo creo que es equivocado pensar que ya tenemos un plan que simplemente tiene que ser implementado para avanzar hacia el desarrollo. Creo que es mucho más complicado. Para comenzar, porque es imposible tener el detalle que requieres en el diagnóstico en un plan. La verdad es que ejecutando y en el proceso de la ejecución aprendes muchísimo y mejoras muchísimo tu diagnóstico, ¿no? Pero el plan de competitividad creo que es como pecado original el hecho de que es imposible simplemente implementar ese plan. Si vemos, por ejemplo, y yendo más a detalle, vemos que en el pilar de salud tenía combatir la anemia, era lo único que tenía. Entonces yo creo que es mucho más que ello. No es casualidad que todos los países con los que yo he estado y he visitado viendo estos temas tienen el mismo problema. Tienen sus planes de competitividad y productividad que no saben cómo implementar y que en realidad son un listado de características de Dinamarca. Y segundo, tienes consejos nacionales de competitividad que no tienen una utilidad obvia, porque se crearon para, digamos, combatir estos temas o mejorar los rankings de competitividad, pero que no han funcionado muy bien. Y de hecho, el que mejor funciona es la Comisión Nacional de Productividad de Chile, que en realidad no es un ejecutor, sino es un think tank, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que tenemos que pensar mucho más en términos de cadenas de valor a nivel territorial, en brazos ejecutores, y tal vez, digamos, tenemos que tener visiones de desarrollo, obviamente, pero más genéricas. Pensar que vamos a tener el detalle, la capilaridad que se requiere, la granularidad en un plan que simplemente tiene que ser implementado, creo que no es el camino. Yo iría por otro lado. Y complementando lo que dijo Meche, el MEF es el superministerio, es el ministerio más poderoso, controla el presupuesto público y no se puede divorciar de los temas productivos. O sea, no es un tema de un MEF que ejecuta transfiriendo recursos, ¿no? Y tirando látigo a las regiones para que ejecuten. No, la realidad es que tiene que bajar, primero para ayudar y acompañar en la ejecución, para aprender, escuchar, ver qué no está funcionando y subir para modificar las normas, estándares de nivel nacional. Yo creo que ese es el Estado en general, tiene que bajar y subir. Yo habiendo estado en Produce, yo tendía a pensar que tenía sentido hacer un gran ministerio de Hacienda y un gran ministerio de Economía, Producción, ¿no? Separados. Pero en realidad tú no puedes divorciar el presupuesto público de los temas de productividad, porque si el MEF se separa mucho de los temas de productividad y de competitividad, ¿quién va a pensar en el desarrollo? Entonces yo creo que tenemos más bien que fortalecer al MEF. El MEF tiene la obligación
Así como en los últimos años he empezado a entender mejor temas de infraestructura, temas sociales, temas, ¿no? Más recientemente educación, salud, tiene que entender los temas de productividad y competitividad que están en el centro del desarrollo del país. Y esa es una labor, creo que es, ¿no? Que viene, todavía no estamos ahí. Sí, ¿Me ahí, permite, sí, para Meche, por añadir, favor, ¿no? y interrúmpanse en el momento Sí. en que lo deseen. Cuando estábamos la PCM, nosotros hicimos un ejercicio que creo que es primera vez que se miraba, del tema de hacer una agenda de políticas públicas, mirando desde el planeamiento hasta la ejecución. Cada ministerio lo podía hacer, o sea, hasta el presupuesto, y que volviera con un chequeo. Porque si no podemos hacer el chequeo, la revisión, como dice Piero, no podemos medirnos, no podemos medir cuál es nuestro impacto realmente en nuestra gestión. Yo creo que hay una deficiencia en gestión pública muy grande. Lamentablemente, ahí fue que nos sacaron, ¿no? Pero era parte de ese ejercicio de poder trabajar articuladamente y con los gobiernos regionales y con los sectores, y los gobiernos locales inclusive, ¿no? No es que fueran pues cada cosa una cosa independiente sin un relacionamiento. Esa norma la planteamos. Y planteamos, por ejemplo, un ejercicio importante, ya que nos estábamos metiendo a la OCDE y queríamos entrar a la OCDE y mejorar nuestra gestión pública gracias a estas mejores prácticas que tenemos en la OCDE. Ahora, publicidad para la UP, ¿no? Estamos haciendo un mecanismo de evaluación de cómo vamos cumpliendo con este tipo de acciones frente a la OCDE. Comenzamos a trabajar, por ejemplo, en una herramienta interesante que va ligada a lo que dijo hace un ratito Piero, que son las agencias de desarrollo regional, que son importantísimos como mecanismos de entrar a hacer tareas a partir del territorio, ¿no? Sí, y yo quería, hemos hablado un poco de la necesidad de articular mejor los esfuerzos gubernamentales en los distintos niveles de gobierno, los esfuerzos entre los distintos ministerios, aplicar las políticas públicas escuchando a quienes se busca favorecer. Y Fernando había mencionado al comienzo el rol del sector privado, ¿no? Y quería darle la oportunidad para un poco entrar Un favor, a... mencionó, como dijiste que nos podíamos interrumpir, A ver, déjame Piero. complementar lo de Meche, que es súper interesante. Yo Sí, sí. creo que los problemas que tenemos en la actualidad en el país, y que va a ser una entrada para lo que comente Fernando, seguramente el rol del sector privado, es que la organización de la producción, los métodos productivos más modernos en general, la importancia creciente de clústeres, necesita mucho más coordinación dentro del sector público, con el sector privado y dentro del propio sector público. Y el Estado es del siglo XX, nuestro Estado ni siquiera nunca fue un Estado moderno que funcionó bien, pero ningún Estado casi está preparado para hacerle frente a los retos productivos del siglo XXI. Entonces, necesitamos mucho más espacios de articulación a nivel nacional y muchísimo es a nivel local, territorial. Entonces, se necesitan articuladores a nivel territorial. Yo creo que eso es fundamental. Un rol lo pueden cumplir efectivamente las ADR, no, o ARD, no me acuerdo, Regional de Desarrollo, no ARD. Otro rol lo podrían cumplir los CITES. Los CITES han cambiado, el año pasado se hizo unos cambios y le permitió entrar en toda la cadena de valor. O sea, no solamente transformar productivamente o dar hacer un proyecto de innovación, sino ver qué cosa está faltando, cómo ayudamos a que este clúster de MIPE realmente dé este salto de calidad y de productividad. Entonces, el articulador puede ser a veces las agencias, nos faltan manos, los CITES, pueden ser los gobiernos regionales, pero la cosa es alguien que muera porque las cosas no están pasando. No puede ser una de sus 25.000 funciones. Tiene que ser alguien cuya función más importante sea que este clúster funcione. Pero requiere tener algo muy importante para que los clústeres funcionen, porque toda la experiencia en América Latina es que los clústeres tienen un efecto, los programas de clúster, digamos, se han quedado en chiquito. ¿Por qué? Porque no tienen un canal de comunicación hacia arriba. Tienes que tener un canal de comunicación hacia el gobierno, porque hay cosas que solo el gobierno puede cambiar. Asignar presupuestos. Si requieres investigar qué está pasando con el Sachainchi, requieres que el INIA, entonces digamos, si alguien de la región le pide al INIA que lo haga, no le va a hacer caso, pero si el MEF ordena o alguien en el Estado o el Ministro de Agricultura ordena, esas cosas son más posibles. Entonces necesitamos justo estos dos niveles, ¿no? A nivel nacional y a nivel territorial, con brazos comunicantes para aprender, mejorar y corregir. Eso es un poquito, y creo que es una entrada para la importancia que tiene el sector privado en este tipo de articulación de cadenas de valor y de formalización.
Exactamente. Y Fernando, te quería dar la palabra para precisamente desde tu perspectiva privilegiada de haber estado en el sector privado, el sector público y ahora en el sector privado, ¿qué espacios de articulación crees que pueden darse? ¿Qué espacios de colaboración entre el sector privado y el público? ¿Qué capacidad tienen los grandes grupos empresariales de jalar hacia arriba, hacia la mejora de la productividad, la competitividad, los ingresos, la formalidad, el cumplimiento de esos estándares de calidad que comentábamos antes, a otras unidades económicas más pequeñas en el país? Gracias, Alejandra. Oye, complementando, creo que hay que tener algunos conceptos. El Perú está, yo lo siento que está sobrediagnosticado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en volver a revisitar todo. A mí me gusta una experiencia bien interesante del plan de infraestructura que lideró el MEF hace algunos meses, creo que ya un par de años, y justamente lo trabajó con el sector privado, ¿no? Entonces, lo que hizo es un plan, y ahí involucró. Ahora, lo que está faltando es la capacidad de gestión. Entonces, yo creo que hay planes muy buenos, lo que está faltando es una capacidad de gestión, y eso es porque no tenemos, digamos, gestores dentro de los ministerios. Hemos perdido muchos muy buenos funcionarios públicos, y además el funcionario público tiene miedo de ejecutar, de hacer, porque obviamente puede ser denunciado, etcétera. Entonces, sí necesitamos tener cada vez funcionarios públicos mejores, pero además protegidos y que puedan realmente ejecutar estos planes que creo que pueden ayudar a la competitividad. Ahora, regresando a la pregunta tuya, creo que el tema del sector privado es fundamental, ¿no? Y juega un rol único. Y a veces no se entiende, ¿no? Pero hoy día creo que el ministro de Economía estuvo bien en la intervención de la mañana. Oye, la principal herramienta que se tiene para reducir la pobreza es la creación de empleo. ¿Eso quién lo hace? El sector privado. Claudia Cooper también lo dijo. Oye, sin inversión privada no va a haber desarrollo. Y para que haya esa inversión privada necesitamos estabilidad jurídica y política. Solo recordando algunas cifras, el 20%, la inversión privada representa cerca del 20% del PBI. Entonces, vamos a ejemplos concretos que quizás para ejemplificar esto, ¿no? Y el que más me gusta a mí, ya lo han mencionado también Meche y Piero, tiene que ver con las empresas agroexportadoras y cómo esto ha ayudado a desarrollar. Mira el impacto que ha tenido, ¿eh? Nuestras exportaciones agrícolas no tradicionales durante los últimos 20 años se han multiplicado por 15. Creo que no hay nada en el Perú, en ningún otro sector que se haya multiplicado por 15. Han generado 500.000 puestos formales asalariados directos. Y acá un punto interesantísimo en términos de desarrollo humano y de generación de empleo. Si tú tomas las regiones agroexportadoras, La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica, la pobreza en el sector agrícola disminuyó en 50 puntos porcentuales desde el 2004. Entonces, sí tenemos que darle un rol cada vez más fuerte y promover lo que puede hacer el sector privado. ¿Hay espacios para mejorar competitividad? Definitivamente. Tenemos que impulsar más empresas locales y pequeños productores puedan estar en este círculo virtuoso de la formalidad. Eso involucra, digamos, fortalecer las cadenas logísticas, a los proveedores. Y hay otros temas donde el sector privado también puede colaborar de forma importante. Para eso están, por ejemplo, los gremios, promover más centros de pensamiento o think tanks y hacer más alianzas público-privado. Ojalá el siguiente gobierno se anime a pedir colaboración del sector privado justamente en estas deficiencias en gestión que tenemos. Yo creo que ahí hay una posibilidad de trabajar conjuntamente entre el sector público y el sector privado para poder finalmente llevar esos planes que tenemos a una ejecución viable. Yo creo, Ale, también como me dicen que puedo intervenir, me supuesto, parece, es súper interesante lo que ha mencionado Fernando, y creo que hay mucho más de lo que ha dicho. Por ejemplo, creo que tenemos en el mundo agrario como dos sectores, ¿no? O sea, les llamamos agrícolas, pero tenemos al sector más productivo del mundo, básicamente. Las empresas agroexportadoras de la costa son las más competitivas y productivas del mundo, en arándanos, en espárragos, en paltas, en uvas, mangos, banano orgánico, etc. Por otro lado, tenemos conviviendo muchísimos productores de la agricultura familiar que tienen, o la agricultura de subsistencia,
o un poquito por encima de la subsistencia y comercializando con el mercado. Entonces, tenemos dos sectores, o sea, empresas en un sector que son muy distintas, de niveles bajísima productividad con los más altos del mundo. Creo que el impacto que podrían tener las empresas agroexportadoras va más allá del empleo. Creo que tendríamos que facilitar y fortalecer la inserción de pequeños productores en empresas agroexportadoras. ¿Por qué? Porque hay una excesiva, interés en la perfecta verticalización, integración vertical de las empresas agroexportadoras. Quieren tener trazabilidad perfecta de sus productos y como resultado de tal, muchas empresas casi no compran de terceros, ¿no? Tenemos, creo que el potencial para que las empresas agroexportadoras sirvan como tractoras más interesantes al desarrollo justo en las zonas de la sierra. Un ejemplo interesantísimo es la palta. En el caso de la palta, nosotros de mayo a julio, de mayo a julio, tenemos pues Olmos, Chavimochic, y producimos mucha palta y a partir de ello somos el segundo exportador de palta en el mundo. Pero en la sierra, la palta se cosecha más temprano, en febrero, marzo, abril. Ahí han aparecido algunas empresas interesantes, comercializadoras, como Westfalia, Fruit Perú, como Talsa más recientemente, etcétera, que entran y están jalando a los pequeños productores de la sierra. Y esto está ocurriendo en Ayacucho, está ocurriendo algo en Cajamarca, en Ancash, en la sierra, porque justamente entra temprano, tiene un precio mucho más alto, es mucho más atractivo. Después que sale Colombia al mercado y antes que entre Perú de la costa, tenemos la sierra. Entonces tenemos muchísimo que hacer ahí, pero no va a ocurrir simplemente esperando a que, digamos, a que poco a poco las empresas integren a pequeños productores. Necesitamos acelerar ese proceso, porque podríamos producir 10 veces más palta en esos meses del año, integrando a pequeños productores, y ahí tenemos justamente el trabajo colaborador público-privado, porque tenemos que facilitarle el trabajo a la empresa grande para reducir los costos de integrar a pequeños productores y ayudar, por ejemplo, con subsidio al riego tecnificado, ¿no? Con asistencia técnica continua, etcétera, para que el pequeño productor se inserte más en cadenas de valor. Y creo que esa es la mejor forma de formalizar. Se pasan de producto de pan llevar a la palta, a producto de exportación, que tiene un tremendo rentabilidad. Yo puedo dar un par de ejemplos donde el Estado se ha intervenido. O sea, cuando comenzaron las asociaciones productivas de espárrago, de uva, las de banano orgánico, eso no existían. Eran pequeños productores que venía un comprador X y que tenían que recibir un precio cualquiera. Pero, por ejemplo, Mincetur se metió y financió a pequeños, cosas muy simples, a que tuvieran un gerente, por ejemplo, que organizara la producción. Entonces, el Mincetur se metió y comenzó a ayudar a que estos productores de banano orgánico hoy sean unas cooperativas exitosas que venden directamente al supermercado, saltándose a los intermediarios. Lo mismo ha pasado con los citrus y con otras actividades productivas donde comenzamos a darle, por ejemplo, elementos fundamentales como normas técnicas. Normas técnicas que significan de qué tamaño tenía que ser el tamaño del producto y todo. Esta colaboración público-privada hacía posible, con un pequeño subsidio, ¡pum!, empujar el tema. O sea, no siempre los subsidios son malos y eso lo tenemos que tener claro. Hay intervenciones públicas que ayudan a crecer. Compra pyme. Cuando comenzamos con el tema de compra a Mi Perú, se fueron creo 100 millones de soles en un momento que fue la crisis financiera del 2008-2009. Con esas compras, no solamente se le hizo compras de uniformes escolares y zapatos, sino que transformamos su capacidad productiva, porque la intervención que tuvo Produce en ese momento fue meterse a capacitar, a ordenar talleres, a que tuvieran estándares de producción que permitieran llegar con sistemas de calidad adecuados al mercado. Esos mismos productores al año siguiente de aquel fenómeno comenzaron a exportar a Ecuador. O sea, eso significa una intervención donde el público y el privado no mira al MIPE, porque entramos con la Sociedad Nacional de Industrias, no mira la MIPE como, ay, qué problema, sino, oye, estos son nuestros socios, hagamos lo posible para que entren también con nosotros a producir con mejor calidad y nivel, ¿no? Pero tenemos que ir a otra escala, ¿no? A otra escala tenemos que ir, porque todavía es muy chiquito. Era chiquitito. Claramente, por eso tenemos los resultados que tenemos, porque hemos hecho escala ONG, tal vez sin entender en siempre al pequeño productor, sin articular, etcétera, ¿no? Para adelante creo que tiene que cambiar bastante. Sí, lo que se necesita, creo que podemos todos coincidir, es una intervención
en todos los sectores productivos, escuchando qué es lo que necesita cada uno, desarrollando formas de escucharlos. Nos quedan tan solo 10 minutos antes del diálogo de alto nivel y yo quería aprovechar estos minutos para brindarles un espacio a cada uno de ustedes para que nos comenten cuál es la visión que tienen sobre la economía peruana, cómo sueñan que será la economía peruana, planteemos en un plazo de 10 años para hacer un poco... Es un no diálogo tan... de bajo nivel. Este es un diálogo de bajo nivel. Es lo mismo que medio. yo estaba pensando. Has tenido a 20 ministros de economía de los últimos 25 años y dice que ahora recién viene alto nivel. Ha sido de altísimo nivel. No, ahora vienen los políticos. Ahora viene vienen las autoridades que actualmente conducen la política económica y que no sabemos exactamente si la van a seguir conduciendo o no. Esa será una de las curiosidades que esperemos se aclare hoy día. Oye, te cuento entonces. Mira, y disculpe que mencione tanto el Consejo Privado de Competitividad, pero digamos, creo que es una iniciativa que está funcionando y va a tener un rol importante hacia el futuro. Hace dos años presentamos el informe, el primer informe, y ahí planteamos una visión al 2035. ¿Ya? O sea, y ahí lo que planteamos es, oye, tenemos que tener 5 características para tener un Perú más competitivo. Y obviamente el objetivo era que en el ranking de competitividad que estábamos sextos, llegáramos pues a por lo menos un segundo lugar. Planteamos también el tema de capital humano. Ese es importantísimo y creo que no lo estamos atacando de forma adecuada. Entonces, tener una mayor acumulación de capital humano y un mejor sistema educativo. Sin lograr un cambio sustancial en el nivel de educación, no vamos a lograr mayor competitividad. Después planteamos todo el tema de investigación y desarrollo, ¿no? Hoy día solo invertimos 0.13% del PIB, otros países ya están en 2, en 3%, entonces todo lo que es ciencia y tecnología va a ser súper importante para lograr esa competitividad que queremos. El otro tema que lo hemos visto, además, lo hemos visto en los últimos meses y sabemos que nos falta, tiene que ver con el tema de instituciones sólidas y transparentes, ¿no? Y que tengan legitimidad frente al ciudadano. Según, por ejemplo, el reporte del World Economic Forum del 2019, estamos en el puesto 91 de 141 países en incidencia de la corrupción. Chile y Colombia están 26 y 85, están mejor que nosotros. Y por eso, obviamente, pues solo el 36% de los peruanos cree, el 36% de los peruanos cree que el principal problema es la corrupción. Y el otro tema que también lo planteamos en esa visión de una mayor competitividad en el futuro tiene que ver con infraestructura. Estamos hablando de para cerrar la brecha a largo plazo necesitamos 300.000 millones de soles. Si vemos la ejecución del último presupuesto, estamos dejando de ejecutar 17.000 millones de soles. Entonces, sin una mejor infraestructura para los sectores productivos que ha mencionado Meche, que ha mencionado Piero, no vamos a ser más competitivos y no vamos a tener una economía desarrollada en los próximos 10 años. Y en esa misma propuesta, Ale, que hicimos, nos planteamos una meta interesante, era, oye, un per cápita, y se podía hacer de 22.000 millones, de $2.000 por persona per cápita, y además una reducción de pobreza del 10%. También planteamos, con las medidas que estaban ahí, un incremento de la formalidad laboral del 50%, y cerrar esa brecha en 70%. Sé que obviamente lo que ha pasado en los últimos meses, la pandemia, más todos los temas políticos, nos han echado un poco para atrás, pero creo que sí se puede hacer si tenemos esa visión de futuro muy clara y si tenemos esa articulación público y privada, y también que el Ejecutivo trabaje mejor con el Congreso. Entonces, esas son algunas de los temas que veo en esa visión al 2035. Gracias, Fernando. Mercedes. Bueno, creo que tenemos que tener un Estado de Derecho que funcione. O sea, la reforma de justicia nunca funcionó y entonces una sociedad que no tiene un sistema de justicia adecuado no va a poder ser competitiva. Entonces creo que es uno de los elementos centrales para articular bien.
El otro es un sistema político también que facilite esas acciones. Tenemos que tener una articulación donde haya estos balances de poderes y que pueda haber, pues, obviamente fiscalización, pero que no sea un tormento. Y por el otro lado, que no podamos, pues, estar jugando todos los días a que, yo te saco, yo te cierro, yo te saco, yo te vaco, yo te cierro. Entonces, eso lo que hace es destruir toda posibilidad de desarrollo, ¿no? Eso, sin estabilidad política, lo único que podemos tener son aquellas grandes inversiones que son rentables per se, pero que no resultan en bienestar para el país. Tercero, yo sí creo que tenemos que tener un Estado que esté presente y sea fuerte. Y eso significaba, por ejemplo, nuestra apuesta por ir a la OECD. Nos decíamos que éramos unos ridículos con esa pretensión. No, porque la pretensión quería decirnos cómo mejoramos nuestras prácticas en la gestión pública, cómo teníamos una mejor gobernanza, cómo teníamos mecanismos de hacernos más transparentes, una mejor lucha contra la corrupción, por ejemplo, firmamos un tratado y estamos siendo bastante eficientes porque el MEF lo hizo, de la lucha contra el financiamiento de la ilusión, el financiamiento del terrorismo y ese tipo de cosas. Nos metimos en una agenda de trabajar en la mejora de la gestión pública y tenerle mayor transparencia y tener una lucha anticorrupción. Mejora de nuestras estadísticas. La pandemia nos ha demostrado, no que el país fuera un país abandonado, era un país que no lo teníamos medido. O sea, no tenemos estadísticas suficientemente sólidas para poder medir a quién podemos atender y qué necesidades tiene. Porque, por ejemplo, tenemos una forma de medir MIPES de acuerdo a lo que dice Produce, y otra forma de medir MIPES de acuerdo a lo que dice el MEF. Y otra forma de medir MIPES como dice el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la que podemos usar? Bueno, la mejor quizás sea la que tenga la SUNAT, que sí tiene una fórmula de medir estadísticas empresariales que no la tiene nadie más. Pero no tenemos una fortaleza en estadísticas que nos permita inclusive llegar a la gente adecuadamente con un bono, ¿no? Entonces, eso era fortalecer el Instituto Nacional de Estadística, que lamentablemente no es suficientemente fuerte. Tenemos obviamente que hacer un esfuerzo real de pensar en que el centro es el ciudadano, esa es nuestra Constitución, nos dice que a la persona humana es lo más importante. Entonces, si nosotros no nos preocupamos en el niño que tiene anemia, que a los 3, entre los 0 y 3 meses forma su cerebrito, no vamos a estar atendiéndolo adecuadamente y tenemos que entrar ahí. Hicimos ese esfuerzo con el programa de desnutrición crónica, articulando, trabajando juntos, pero si no nos metemos a eso también con el tema de anemia, si no nos metemos con otro tipo de temas de salud pública adecuadamente, perfecto, seguimos tan desarticulados con gobiernos regionales y locales, no vamos a llegar a ningún lugar. Gracias, Mercedes. Piero, y te ruego brevedad para poder dar el pase en punto al siguiente panel. Terminando el bajo nivel. Mira, yo creo que el país está realmente destrozado. Creo que tenemos que hacer un ajuste al modelo económico. La pregunta no es si hacer un ajuste o no, sino qué tipo de cambios responsables hacer para los próximos años, ¿no? Ahora, la realidad es que cualquier economista que te dice que ya sabemos qué hacer y tenemos un modelo que simplemente tiene que ser implementado no está, digamos, no es verdad. No conocemos suficiente en el desarrollo económico que hace que los países se desarrollen. Obviamente hay que trabajar con lo que tenemos. Si tuviéramos la institucionalidad y el capital humano y la infraestructura sueca, seríamos Suecia, pero somos Perú. Entonces la cosa, ¿cómo hacemos con lo que tenemos? Y cómo la buena noticia, digamos, más o menos, es que los países pueden avanzar hacia el desarrollo si logran generar círculos virtuosos que hacen que estas brechas se vayan cerrando con el tiempo, ¿no? Y no es una precondición para avanzar que cerrar las brechas, sino podemos avanzar. Y creo que en ese sentido hay que empezar a pensar la economía de una manera mucho más sectorial y de cadena de valor y en territorios que transversal. Eso creo que es un tema fundamental. Tenemos dos retos importantes, que es la sofisticación productiva, desde el punto de vista solamente productivo, ¿no? Y el reto de la inclusión productiva. ¿Cómo logramos sofisticar nuestro aparato productivo y cómo logramos insertar a muchísimos más peruanos en la modernidad, en cadenas de valor más modernas, dinámicas y productivas? Y creo que eso va a requerir todos estos esfuerzos de articulación, tanto a nivel territorial como a nivel nacional, incluyendo a todos los actores. Y creo que no hay una receta que ya conocemos y hay que simplemente implementar. Hay que avanzar, trabajar, tener la visión y la voluntad de ejecutar y en el camino ir haciendo los ajustes y aprender, así como hemos hecho con la vacuna, ¿no? Que creo que sí. Y creo que también es súper interesante el mensaje que hemos dado hoy día, tanto exministro
de tantos gobiernos diferentes, trabajando y conversando y discutiendo articuladamente para ver qué propuestas hay hacia el futuro. Ojalá que nuestros políticos hicieran lo mismo que estamos haciendo el día de hoy. Sí, yo creo que es fundamental tratar de mirar a futuro y ver qué cosas propuestas, no propositivo, qué cosas se puede hacer. Yo creo que el ejemplo del Estado con las vacunas te muestra que el Estado no es inherentemente incompetente, sino que aprendiendo, haciendo, cuando se hace, uno se vuelve mejor. Y creo que tenemos que hacer que el Estado haga más, acompañe más, trabaje más de manera responsable, y creo que así se puede volver un Estado más sólido. Eso es. Perfecto. Vamos a tomarnos, les pido unos segundos mirando hacia sus cámaras para esta foto protocolar virtual del cierre de este panel. Y queremos agradecer en la participación de este panel de superlativo nivel a Mercedes Arao, a Piero Gessi y a Fernando Zavala, este panel, medidas para mejorar la competitividad y estrategias de productividad. Muchas gracias a todos.